El día que Maradona encontró a su primer amor viviendo en la calle, y su reacción te dejará sin palabras. La lluvia golpeaba el parabrisas de la Mercedes negra con una intensidad que parecía querer atravesar el cristal. Mientras Diego Armando, Maradona miraba por la ventanilla las calles grises de Buenos Aires que tanto conocía y tanto lo habían cambiado. Era una tarde de invierno que se había vuelto eterna, y él regresaba de una reunión con sus representantes cuando algo hizo que su corazón se detuviera por completo. ¡Para el auto!, gritó con una voz que hizo que el chofer pisara el freno de emergencia, causando que el vehículo derrapara ligeramente sobre el asfalto mojado. Sus manos temblaron mientras se aferraba a la manija de la puerta, sus ojos fijos en una figura que se refugiaba bajo el alero de un edificio abandonado en Minocento, el barrio de La Boca. Ahí, envuelta en una manta raída y con el cabello que una vez había sido dorado ahora opaco y desgreñado, estaba Claudia Villafañe. No, no era Claudia. Era María Elena, la chica que había conocido cuando tenía apenas 14 años en Villafiorito, antes de que el mundo supiera quién era Diego Maradona, cuando él era solo un pibe flaco que soñaba con jugar al fútbol, mientras pateaba una pelota de trapo en las calles de barro. María Elena había sido su primer amor verdadero, la primera chica que lo había hecho sentir mariposas en el estómago cuando aún vivía en esa casita humilde con sus padres Dalma y Diego, sus hermanos y hermanas, durmiendo todos hacinados pero llenos de sueños y esperanzas. Ella tenía apenas 13 años cuando se conocieron, con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo el sol del barrio y una sonrisa que podía iluminar incluso los días más oscuros de la pobreza. Diego salió del auto sin importarle que la lluvia empezara a empapar su traje de diseñador. Sus piernas, las mismas que habían corrido por las canchas más importantes del mundo, ahora temblaban como las de un niño asustado. El chofer lo llamó desde atrás, preocupado por la seguridad, pero él no escuchaba nada más que el latido ensordecedor de su propio corazón. «¿María Elena?», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz quebrándose como la de un adolescente que vuelve a cambiar. La mujer levantó la mirada lentamente y en esos ojos que una vez habían sido su universo completo, Diego vio décadas de dolor, de desilusión, de una vida que había tomado caminos que él nunca pudo imaginar. El reconocimiento llegó gradualmente a los ojos de ella, como cuando sale el sol después de una tormenta. Diego. Su voz era apenas un susurro ronco, desgastado por años de gritarle a la vida que la había traicionado de maneras que nadie merecía. Los recuerdos los golpearon a ambos como una avalancha. Esas tardes interminables bajo el árbol de eucalipto, cerca de la cancha donde él entrenaba. Ella esperándolo con una sonrisa que valía más que todos los trofeos que después vendría a ganar. Las promesas susurradas al oído de que cuando él fuera famoso, se casarían y tendrían una casa grande, donde ella nunca más tendría que preocuparse por nada. Pero la vida había sido cruel con ambos de maneras diferentes. Mientras él se elevaba hasta tocar el cielo del fútbol mundial, ella había quedado atrás, perdida en un mundo que no perdonaba a quienes no tenían padrinos ni influencias para salir adelante. Diego se acercó más, sin importarle que la gente comenzara a reconocerlo y a formar un pequeño círculo a su alrededor. Sus manos, las mismas que habían sostenido la Copa del Mundo en el Azteca, ahora temblaban mientras extendía una hacia María Elena, quien se encogió instintivamente, como si esperara ser golpeada por la vida una vez más. «No tengas miedo, soy yo», le susurró con la misma ternura que había usado cuando eran adolescentes, y él le prometía que algún día la sacaría de la pobreza. Pero ahora las tornas habían cambiado de una manera que él nunca había anticipado. Él había escapado de Villafiorito, pero ella había caído aún más profundo en un abismo que él no sabía que existía. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de María Elena, dejando rastros limpios en la suciedad acumulada de días sin poder bañarse adecuadamente. «Diego, mi Diego».
¿Realmente eres tú? Su voz temblaba con una mezcla de incredulidad y vergüenza que le partía el alma al exfutbolista. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Cómo llegaste acá? Las preguntas salían de Diego como balas, pero él ya conocía parte de la respuesta. Había escuchado rumores años atrás, susurros en el barrio sobre cómo María Elena había tenido que dejar la escuela para cuidar a su madre enferma, cómo después había caído en malas compañías, cómo las drogas y el alcohol se habían vuelto su escape de una realidad que se había vuelto insoportable. La historia que ella le contó entre sollozos fue como recibir puñaladas directas al corazón. Después de que él se fuera a Europa, ella había esperado. Había esperado cartas que nunca llegaron, llamadas que nunca se produjeron, promesas que se desvanecieron como humo en el viento. Su madre había muerto de cáncer, dejándola sola y sin recursos. Había trabajado en fábricas, había limpiado casas, había hecho lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero la soledad y la desesperanza la habían empujado hacia lugares oscuros. Primero había sido el alcohol para calmar el dolor de saber que el amor de su vida la había olvidado completamente. Después llegaron las pastillas, luego drogas más duras, hasta que perdió el departamento, perdió el trabajo, perdió la dignidad y finalmente perdió la esperanza. Diego la escuchaba con los puños apretados, sintiendo cómo la culpa lo devoraba por dentro como ácido. Él había estado conquistando el mundo mientras ella se perdía en las calles de la misma ciudad que a él lo había catapultado a la gloria. La ironía era tan cruel que dolía respirar. Yo te busqué, mintió, tratando de consolarse a sí mismo más que a ella. Pregunté por vos cuando volví, pero me dijeron que te habías mudado. Las palabras sonaban huecas incluso para él. La verdad era que había estado tan absorto en su nueva vida, en los contratos millonarios, en las fiestas y los excesos, que María Elena se había convertido en un recuerdo borroso de su juventud. Ella lo miró con una sonrisa triste que partía el alma. No me busques excusas, Diego. Los dos sabemos que cuando uno se va tan lejos es fácil olvidar de dónde viene. Yo no te guardo rencor. Me alegra verte bien. Me alegra saber que cumpliste todos tus sueños. Pero él no se sentía bien. En ese momento, con toda su fama y fortuna, se sentía como el ser humano más miserable del planeta. Había ganado todo, lo que había soñado, pero había perdido algo que no sabía que era irreemplazable hasta ese momento. La lluvia había cesado, pero Diego sentía como si una tormenta eterna hubiera comenzado en su interior. Sin decir una palabra más, tomó a María Elena de la mano y la ayudó a levantarse. Ella protestó débilmente, avergonzada de su apariencia, de su olor, de lo que se había convertido, pero él no la soltó. Vamos. La llevó hacia el auto, ignorando las cámaras de los curiosos que ya habían comenzado a grabar la escena. No me importa nada más que vos en este momento. Su chofer abrió la puerta sin hacer preguntas. Acostumbrado a las decisiones impulsivas de su jefe, pero nunca había visto esa expresión en el rostro del ídolo. Durante el viaje hacia la clínica privada más exclusiva de Buenos Aires, Diego no soltó la mano de María Elena. Le habló como si los años no hubieran pasado, como si fueran otra vez esos adolescentes enamorados que creían que el amor podía conquistar cualquier cosa. Le prometió cosas que sabía que tal vez llegaban demasiado tarde, pero que tenía que decir para poder respirar nuevamente. Te voy a cuidar como debería haber hecho desde el principio, le susurró mientras ella se quedaba dormida en el asiento de cuero, agotada por años de supervivencia en las calles. Voy a hacer que te recuperes, que vuelvas a ser la María Elena que yo conocí, que mereces ser. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional para ambos. Diego contrató a los mejores médicos, psicólogos y especialistas en adicciones. Pagó por una suite privada en el centro de rehabilitación más prestigioso del país, visitándola todos los días sin excepción, a veces llegando directamente desde entrenamientos o compromisos profesionales. Pero la recuperación no fue fácil.
María Elena luchaba no solo contra las adicciones físicas, sino contra décadas de trauma emocional y baja autoestima. Hubo recaídas, peleas, momentos en los que ella le gritaba que se fuera, que no merecía su ayuda, que era demasiado tarde para arreglar lo que estaba roto. Diego se mantuvo firme. Había aprendido a no rendirse en las canchas más difíciles del mundo, y no iba a rendirse ahora con la persona que había sido su primer y más puro amor. Contrató a una trabajadora social para que la ayudara a reconstruir su autoestima, a un terapeuta especializado en trauma, y gradualmente, muy gradualmente, comenzó a ver destellos de la chica que había conocido en Villafiorito. El día que María Elena cumplió 6 meses limpia, Diego la sorprendió con algo que había estado planeando desde el momento que la encontró. Había comprado y renovado completamente la casa donde ella había vivido con su madre. La había restaurado, la había llenado de luz y color, y le había puesto una placa en la puerta que decía, Hogar de María Elena, nunca más sola. Cuando ella vio la casa, se derrumbó en llanto. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Diego la abrazó como había querido hacer durante décadas, sintiendo que finalmente había encontrado una manera de sanar no solo las heridas de ella, sino también las propias. María Elena nunca volvió a ser exactamente la chica de 13 años que él había conocido, pero se convirtió en algo aún más hermoso, una mujer fuerte que había sobrevivido al infierno y había encontrado la manera de regresar. Comenzó a trabajar con jóvenes en situación de calle, usando su experiencia para ayudar a otros que estaban donde ella había estado. Y Diego, por primera vez en años, sintió que había hecho algo verdaderamente importante, más importante que cualquier gol, que cualquier copa, que cualquier reconocimiento. Había salvado a la persona que más había amado, y al hacerlo, se había salvado a sí mismo de una culpa que lo habría devorado por el resto de su vida.